Hola Esteban, Hola Liliana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien y vos. Todo bien, por suerte. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Juan Manuel habla. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, querido vos. Bien, todo bien, sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, lo que hacemos siempre esperamos 3, 4 minutos más Sí, para que ingresen todos. sí, porque el otro día habían ingresado, más o menos los tenía yo como unos 87 habían ingresado. En estos momentos estamos en 60. 60. Bien, esperamos un ratito, después ya te dejo de Dale, jefe y nos estamos viendo. avísale que en 3 minutos Arranca. entramos. Perfecto, listo. A ver si puedo. Te, Entro te esto. ve, te ve bien y se te escucha bárbaro ahí, ¿eh? Perfecto. ¿Eh? Ok, esperamos un cachito entonces. Dale, 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 un abrazo. Gracias, Juancho. No, por favor. Hola Juan, ¿me escuchás? Sí, Ale, te escucho. Bueno, ya podemos ir comenzando, porque no creo que entren muchos más. Y Hay tenés gente unos que 60.
Vos arrancá que yo espero un ratito más, a ver si se van enganchando algunos más. Igual trato Bueno. de poner para que entren solos y te paso de anfitrión. Fantástico. ¿Leíste el chat que te mandé? Si te llega a pasar eso, me avisás. Si se te llega a cortar la clase. Ahí te mandé Creo que un chat. no. Sí, ahí lo vi. Bueno. Creo que no. Que... Bueno, cualquier cosa me avisás. Dale, quédate tranquilo. Dale, un abrazo. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que me están escuchando. Buenas tardes, sí, se le escucha bien. Buenas tardes, sí. Perfecto. Bueno, ya pusimos más o menos en marcha lo que habíamos hablado la otra vez. Vamos subiendo los contenidos. Nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, muy poco tiempo en lo que resta de este cuatrimestre. Vamos a ver qué podemos hacer. Estuve hablando acerca de la posibilidad de modificar la fecha, pero es prácticamente imposible porque se mezcla y se entrelaza con otras fechas, con lo cual lamentablemente la vamos a tener que dejar para como estaba programada. Así que bueno, vamos a tratar de darle la mayor productividad posible a estas clases, lo que queda. Y cualquier cosa, cualquier inquietud, nos van escribiendo en la página, en el aula virtual o a través de mail o como fuere. Pero lamentablemente no se pudo hacer y nos queda cortísimo tiempo. Así que la idea era avanzar en lo posible en todo esto. Tenemos que ver todo lo que resta, lamentablemente. Vamos a tratar de ser lo más sintético posible, por lo menos para dar una idea, discutir algunas cosas, alguna opinión en particular acerca de determinados tipos de delitos, concentrarnos quizás en lo que llamamos los más importantes. A veces no tiene que ver tanto con la habitualidad de los delitos, sino cómo está conformado, porque son ricos desde el punto de vista normativo, y de esa manera uno puede llegar a comprender qué elementos tiene, qué particularidades tiene una figura penal, y aun cuando no sea muy importante puede servir para la manera de interpretar o analizar otros delitos que tienen similares estructuras o parecidas, ¿no es cierto? Bien, vamos a comenzar directamente, sin más prolegómenos. Estábamos viendo los delitos contra la seguridad común, seguridad pública. Nos ubicamos en el título 7 del Código Penal. Habíamos visto, en primer lugar, todo lo que era la figura básica del incendio, la explosión y la inundación. Son tres medios poderosos de destrucción que a criterio de nuestro legislador penal, el empleo de esos medios cuando generan un peligro para los bienes en general merecen una consideración punitiva. Cuando están relacionados con otros, como por ejemplo el inciso segundo, el estrago rural, así estaba especificado, aunque modificando un poco la estructura de todo esto, dado que el delito no solo consistía en incendiar, sino destruir de cualquier manera, por cualquier modo, lo que era la riqueza agrícola-ganadera propia de nuestro país. Cuando se trataba de ciertos bienes calificados en el inciso tercero, lo del archivo público, la biblioteca, museo, astillero, etcétera, etcétera, cuando ese incendio o esa explosión o la inundación ponían en riesgo la vida de una persona, la pena... Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero hay gente por entrar, queriendo entrar, antes de que pase más tiempo. Me dijeron que los habilitaban para que entren automáticamente. Sí, pero por lo visto no lo ha dejado porque mandaron al grupo que hay gente en espera. A ver si puedo yo desde aquí. Ahí estoy admitiendo. Doctor, si quiere hay una opción para deshabilitar la sala, así ya usted no tiene que depender de aceptarlos. Supuestamente lo habían hecho. Fíjese que va a participantes, Sí. en la parte inferior a la derecha hay 3 puntitos, haces clic ahí y desde ahí aparece una opción que dice deshabilitar sala de espera. Si está la tilde puesta es porque está habilitada. Si no está la tilde,
Claro, entonces quite la tilde, entonces de esa manera la sala de espera va a estar libre. Ahí está. Perfecto, listo, ahora no va a tener que admitir a nadie. Pensé que lo habían hecho desde la facultad. Bueno, sí, supuestamente le está. escribí a él, pero no, capaz que Sí. no vio mi mensajito. Perfecto. Genial, gracias. No, de nada. Bien, y finalmente llegábamos a través de estos medios poderosos de destrucción a la puesta en peligro de la vida de una persona con una pena superior y al famoso inciso quinto cuando era la consecuencia inmediata de la muerte de una persona, ¿no? Hasta ahí habíamos llegado. No sé si se ve que yo en el chat subí el resto de articulados que nos vamos a ocupar hoy, porque tiene que ver con la continuidad de todo esto, cómo está organizado este capítulo primero de nuestro Código Penal. Se trata de incendios y otros estragos. Hasta aquí lo que hemos visto es el incendio, la explosión o la inundación, y a partir del artículo 187, que se lo leo textualmente, calculo que lo ven en el chat, lo subí por las dudas, que dice, incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, el que causar estrago, fíjense la expresión, ¿no? El que causar estrago por medio, vamos a los medios típicos, de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación, de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción. A esto se lo conoce con el nombre de estrago propiamente dicho. Este es el delito de estrago. Recuerden, el capítulo primero se llama incendio y otros estragos. ¿De qué manera está distribuido? En el 186 el incendio y el estrago, propiamente dicho, en el 187. Dice, incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, es decir, cuando se produzca estrago se va a aplicar una pena si hay riesgo para los bienes, si hay riesgo para bienes calificados, otra, si hay peligro para las personas, otra, y si se produce la muerte del inciso quinto, la misma penalidad. Vale decir que se remite a las penas del artículo precedente según las consecuencias. Pero acá ya el delito no consiste en provocar un incendio, una inundación o una explosión, sino en causar estrago. Y el estrago se define precisamente por un resultado. El estrago lo que requiere es un daño, pero no cualquier daño, sino un daño de grandes proporciones. Y de ahí de la enunciación de medios que hace el tipo penal. Y por eso ejemplifica que los daños provocados por una sumersión o varamiento de nave, por el derrumbe de un edificio, antiguamente decía por la inundación de una mina, luego se le agregó una coma a la inundación, lo que complicó un poco la redacción y el entendimiento de esto. Pero finaliza diciendo, o cualquier otro medio poderoso de destrucción, tan poderoso como los mencionaba anteriormente. Vale decir que el delito acá consiste en causar un estrago, un daño de grandes proporciones. Es decir, un daño que por su magnitud pueda poner en peligro la vida de las personas o a los bienes tomados en su conjunto, como pertenecientes a una colectividad de personas. Sigue participando, en definitiva, de las características propias de este bien jurídico tutelado. No olviden que la principal característica de estos delitos que comprometen a la seguridad pública o seguridad común es precisamente generar un peligro común e indeterminado. Sin peligro común no podría haber un delito contra la seguridad común. Esto es lo que diferencia una conducta que pone en riesgo los bienes o la vida de alguien en particular de delitos como esta clase, en donde el riesgo, la puesta en peligro es de la vida en general o de la propiedad en general, tomado en forma indeterminada. Por eso, peligro común y sujeto pasivo indeterminado son las características básicas de los delitos que se ven en este título. Pero bueno, volviendo a la conducta típica, dijimos que consistía en causar un estrago, un daño de grandes proporciones.
a través de la sumersión o el varamiento de una nave, es decir, del hundimiento o del encallamiento de una nave, o del derrumbe de un edificio, que puede ser total o parcial, en la medida que genere precisamente un daño de esta magnitud. No cualquier ladrillo que caiga de un edificio va a ser constitutivo de un estrago, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, si se llegase a derrumbar un balcón, ¿eh? En tanto el edificio como conjunto habitacional, ¿no?, de personas, o como destinado a tales efectos, aun cuando no estuviese precisamente habitado, porque acá lo que se castiga no es la habitabilidad ni los inconvenientes suscitados en ellos, sino precisamente el riesgo que puede generar a terceros. Lógicamente, ustedes podrán pensar, pero acá estamos hablando de delitos contra la seguridad común y acabamos de decir que el peligro común es la característica de estas figuras, y sin embargo acá estamos hablando de un daño. Es que es verdad, pero acá la relación entre el peligro y daño viene a invertirse con relación al artículo anterior. En este caso, el daño es de tal magnitud que genera un peligro común. Sigue siendo un delito de peligro común, pero que está construido sobre la base de un daño previo. Fíjense la relación que existe con el artículo anterior. En el artículo anterior, el solo hecho de provocar la inundación, la explosión o el incendio era de por sí un medio relativamente calificado. Ese incendio, explosión e inundación llevaba íncito la posibilidad de un riesgo. Acá a la inversa, cuando se trata de la utilización de un medio poderoso de destrucción, es necesario primero la creación de un daño del cual deriva un peligro común para los bienes o las personas consideradas en general o en su forma colectiva. Como decía, la original redacción, cuando hacía mención a los medios, luego de referirse a la sumersión, al varamiento de una nave, el derrumbe de un edificio, hablaba de la inundación de una mina. Esto es, el poder de la acción del agua en aquellos lugares habitualmente destinados a extraer minerales. Una mina en el sentido de minero, ¿no?, de la actividad minera. Sin embargo, la fe de ratas del código coloca una coma luego de inundación, van siguiendo el texto ahí en el chat, con lo cual transforma el sentido de la disposición sin mayores explicaciones. Algo que critica la doctrina. ¿Por qué? Porque en primer lugar está repitiendo la inundación que está contemplada en el artículo anterior. En segundo lugar, porque la acción del agua en esos lugares especialmente destinados a extraer minerales se convierte en una mina con carácter explosivo. Pasa a ser la mina ya no el lugar de extracción minerales, sino un artefacto explosivo. Con lo cual también estaríamos repitiendo lo que habíamos hablado en el artículo anterior acerca de la explosión. Sí. En el chat no aparece nada lo que usted dijo. ¿No lo subí? No. A ver. Capaz lo mandó privado a alguna persona. Lo puse como... Capaz que no me lo permitió. A ver, un segundito. Lo subí por si no lo tenían a mano. A ver, voy a tomar el primero, a ver si... Ahí quedó como mensaje directo, pero todo no me lo permite mandar. A ver, voy a tratar de repetirlo. Ahí apareció.
ahí pude copiar el artículo 187. Se ve que era muy extenso y no me lo permitió. ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Perfecto. Bueno, fíjense, perdón, entonces, fíjense que después de inundación aparece una coma. Es lo que estaba diciendo, ¿no? Ahí fue el artículo 188 también. Bueno, un poco lo que estábamos hablando tenía que ver con esto. En definitiva, le cambia el sentido a las cosas, le hace decir a Soler que es la coma más poderosa de la historia porque transforma a una actividad minera en un artefacto explosivo, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces la interpretación cada vez que se produce un hecho de esta naturaleza por inundación o explosión? Lo que se dice en general, y me parece lo más lógico, que en el caso del artículo 186, cuando se utiliza la inundación y genera un peligro, por supuesto que este peligro va a surgir de una manera paulatina, no brusca ni intempestiva y sin generar un daño, sino solo un riesgo de tal. Mientras que se va a aplicar el artículo 187 cuando esa inundación es la que ha provocado un daño de grandes proporciones que haya puesto en riesgo los bienes en general o la vida de las personas. En definitiva, se trata de dos conductas similares, una anticipatoria, podemos llamarlo de alguna manera, del daño que es la prevista en el artículo 186, y cuando se produce un daño que adquiere grandes proporciones, cierta magnitud, que puede poner en peligro otros bienes, fíjense que acá el peligro surge con posterioridad al daño, mientras que en el artículo 186 hay una situación de peligro que puede generar un daño. ¿Se dan cuenta cómo están invertidos los términos? Eso es lo que hace a la diferencia entre ambos articulados, aun cuando desde el punto de vista de la penalidad sea idéntica. ¿Se entiende? Bien. Después ustedes lo ven. Yo marco algunas cosas, algunas notas características, porque tampoco es demasiado complicado, esto es fácilmente comprensible. En el artículo 188, en el siguiente, nos vamos a encontrar con dos delitos. Uno previsto en el primer párrafo, que se denomina rotura de dique, que castiga, se lo leo textual, será reprimido con prisión de 1 a 6 años, el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que estos se produzcan. Es la primera forma punitiva del artículo 188, conocido con el nombre de rotura de dique, tiene, bueno, toda una tradición histórica, desde el derecho romano en adelante, lo mismo en el derecho italiano. Llega a nuestro país de una manera en particular hasta que adquiere esta redacción. Viendo el texto, si yo pregunto cuál es la acción típica, ¿ustedes qué me pueden decir? Destruir o inutilizar diques u otras obras destinadas a la defensa común. Bien, parece lógico y hasta... Así que me está preguntando. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo identificamos a una acción típica dentro de un tipo penal? Por su forma de redacción. Por ejemplo, el que se apoderar ilegítimamente de una cosa mueble. ¿Cuál es la acción típica ahí? Apoderarse. Acá es el que hiciere surgir el peligro. Exactamente. Cada vez que el Código Penal emplea un verbo, porque ustedes me van a decir, la acción típica está representada por un verbo, que está expuesto en su modalidad infinitiva, ¿no es cierto? El que se apoderare, el que matare. ¿Y acá dónde estaría? En el hiciere surgir el peligro. Y cada vez que se utiliza la modalidad de gerundio, porque no dice el que destruyere, dice el que destruyendo. Cada vez que el Código Penal utiliza un gerundio, es porque está haciendo referencia al medio comisivo y no a la acción típica. O sea que si la destrucción no tiene peligro, si no crea un peligro que se pueda producir, no habría acción típica. Salvo que sea un delito de daño. Bueno, sí, claro.
aplicado a este tipo penal. Exactamente. No obstante, yo creo, por lo que les decía históricamente, que la idea del legislador era castigar la destrucción del dique u otras obras destinadas a la defensa común contra los desastres, en la medida que se expusiera haciendo surgir el peligro de que estos desastres se produzcan. Como antiguamente decía, y me parece que es la redacción más adecuada, debería ser el que destruyere, sigan el tipo penal, o inutilizare diques u otras obras, haciendo surgir el peligro de que estos se produzcan. Esa era la redacción primigenia, y me parece la más adecuada. Ustedes me pueden decir, bueno, pero por tanto detalle nos vamos a andar preocupando, si en definitiva lo que se quiere castigar es lo mismo. Pero cuidado, porque el tipo subjetivo puede llegar a cambiar desde el análisis que hacemos de la conducta. Si le damos una redacción u otra, vamos a estar hablando de dos cosas diferentes desde la perspectiva subjetiva. Incluso es criticado esta manera de legislar porque hace que el tipo penal tenga que abarcar el peligro, con lo cual el sujeto activo no solo debe conocer lo que está haciendo con su acción, sino también querer el peligro. Claro, de esta manera solo se admite dolo directo. Pero disculpame que siga con el análisis. Es muy difícil que subjetivamente alguien actúe solo hasta el peligro. Es decir, yo no quería ocasionar un estrago, sino solo un peligro, y mi conducta se limitaba a poner en peligro, salvo que maneje el dominio de la acción de la naturaleza en general o del universo. Entonces, esta redacción complica el análisis del tipo, más que nada del tipo subjetivo. Ahora, evidentemente el sujeto que destruye o inutiliza un dique debe representarse esa posibilidad. Lógicamente no es lo mismo que querer, pero sí al menos representarse esa posibilidad. Con lo cual, desde ese análisis, desde esa perspectiva, quizás el dolo eventual también queda abarcado en el aspecto subjetivo en esta clase de delitos. ¿Por qué? Porque acá se está castigando, en definitiva, al que destruye o inutiliza un dique y de ese modo hace surgir el peligro de que se produzca un desastre. ¿Por qué esta protección especial para el dique u otras obras destinadas a la defensa? Precisamente por eso, porque su destrucción o su rotura hace surgir inmediatamente la posibilidad de que se produzca un estrago. Este delito no es un estrago, no está definiendo un estrago, sino que está anticipando la posibilidad de que se produzca un estrago. Entonces el legislador se anticipa precisamente por la calidad de la obra, por la calidad del bien, por la función que tiene, y lo dota de cierta intangibilidad, de modo tal que cualquier acción que represente una destrucción o una inutilización inmediatamente generará un peligro de estrago. Vuelvo a repetir, esto no es un estrago, es un anticipo de estrago por la posibilidad de peligro que se produzca a raíz de la acción del sujeto activo. Pero bueno, un poco lo que decía Juan Manuel, ¿no? En cierto modo, no toda destrucción o inutilización de un dique va a ser constitutivo de este delito. Yo le pregunté, profe, porque hay un caso hace poco de un joven de 20 años en la provincia de Córdoba que tiró una piedra a un dique y no le imputaron este delito, sino daños calificados, bueno, y violación de la cuarentena más por otro tema, pero por eso le pregunté, porque en realidad hay una destrucción, pero la destrucción no generó un daño, no generó un peligro, entonces ahí no se le aplicó este tipo penal. Correcto. Acá lo que se tiene que probar precisamente por esto, por la redacción que estamos hablando, es que el peligro debe ser efectivo, concreto, real. O sea, con la acción del autor, lo que se debe ocasionar es un peligro. Y ese peligro no basta con una mera posibilidad, sino es necesario que realmente se produzca, que se materialice el peligro. Por eso se habla de delito de peligro concreto, real. Pero también tomando esto que decías,
no toda destrucción o inutilización de un dique va a ser constitutivo de esta figura. Tenemos que hablar de la idoneidad del medio empleado. Estamos hablando de la destrucción en cuanto a la estructura de la obra en sí, y la inutilización en donde no hay un daño a la estructura, pero sí al funcionamiento como tal. O sea, se abarcan, en ambos casos, deja de funcionar o funciona con deficiencias la obra destinada a la defensa contra el desastre. Pero también hay que hacer la diferencia. Por un lado hay un ataque a la estructura, esto es con el caso de destruir, y por el otro lado al funcionamiento, la inutilización. Ambos supuestos están contemplados. No siempre, en el caso de no se produzca este delito, va a haber un daño, porque en el caso de la inutilización puede o no haberlo también. Pero iba lo siguiente, debe ser medido también con respecto a la idoneidad del daño y la inutilización en su magnitud con la posibilidad de hacer surgir el perjuicio. Si yo voy con un martillo al dique San Roque, que es lo que pasó acá en Córdoba, y empiezo a golpear el dique, difícilmente pueda decirse que eso puede poner en peligro o va a hacer surgir el peligro de que se produzca un estrago, ¿no? Con lo cual, la idoneidad del medio empleado, en estos casos para destruir o inutilizar el dique u otra obra, va a ser importantísimo a los fines de evaluar la posibilidad de comisión de esta figura. Profe, una pregunta. Sí. Además, esos diques deben estar destinados para sí. O sea, es como todo requisito típico, ¿no? No necesariamente tiene que ser el destino exclusivo. No es un destino exclusivo específicamente para evitar inundaciones. Puede ser utilizado por lo general, o en estos casos, para generar electricidad, en fin, en la medida que sirva aún secundariamente para evitar esta clase de desastre, quedaría comprendido dentro del objeto de protección. No requiere un destino específico. Bien, incluso más allá de la opinión de algunos autores, pueden tratarse incluso hasta defensas naturales, es decir, no creadas por la mano del hombre, a pesar de que habla de obras destinadas. Creo que en general a lo que tiende la figura es precisamente a evitar que se produzca un desastre, evitar que se produzca un estrago. En consecuencia, toda acción que vaya dirigida a destruir una obra en el sentido de materialidad que previene o contiene desastre, yo creo que está incluido dentro del objeto de protección. Acá tenemos acción, hacer surgir el peligro. Medios comisivos, destruyendo o inutilizando. Objeto de protección, diques u otras obras destinadas a la defensa contra los desastres, ¿no? Pero, a mi modo de ver, en un concepto amplio. Hay otros autores que lo restringen y dicen obra significa que la mano del hombre está detrás de todo eso, por lo tanto las defensas de carácter natural no quedarían abarcadas. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Lo importante es saber cómo funciona, cuál es el funcionamiento y qué es lo que se quiere proteger. En definitiva, es un anticipo de punibilidad para una acción que puede ocasionar un estrago. Acá no se castiga el estrago, sino algo que puede provocarlo. ¿Se entiende? En el párrafo segundo, es como si fuera una continuidad. Ustedes se van a dar cuenta, párrafo segundo del artículo 188. Dice, la misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción de la defensa referida. ¿Qué es lo que se quiere, qué es lo que se sanciona? Se sanciona toda actividad que implique una disminución en la defensa de un desastre, de un estrago ya producido. Porque de esta manera, quien actúa así dolosamente, está contribuyendo a que ese desastre se siga propagando, multiplicando.
Es como si la ley dijera, miren, si en el marco de un incendio alguien destruye o sustrae los extinguidores de incendio que están ahí colocados, va a cometer este delito, el del 188 segundo párrafo, porque su acción contribuye a impedir la extinción de ese incendio. Supongamos que se produce un incendio en la facultad, por suerte no estamos ahí, pero bueno, se empieza a quemar la facultad y alguien comienza a bajar las escaleras descargando los extinguidores, con la finalidad, o llevándoselo, ¿no? Con la finalidad de que se impida la extinción del incendio, que alguien pueda recurrir a ello para apagarlo. Esto es lo que se castiga. ¿Se entiende? Se complica un poquito más, fíjense. Vamos a ver una cosa. Acá hay varias cosas para analizar. En primer lugar, estamos en presencia de un tipo penal complejo alternativo, ¿no? De acuerdo a la clasificación de delitos, acá tenemos una acción compleja, consistente en sustraer, ocultar o hacer inservible, pero está establecida de un modo alternativo, con lo cual no es necesario que el autor realice las tres acciones típicas. Basta con la realización de una sola para que el delito quede perfeccionado. Por ejemplo, si lo sustrae. No es necesario que lo sustraiga, oculta o haga inservible. Con una sola de sus acciones es suficiente. A la inversa, el hecho de que realice más de una acción no multiplica la delictuosidad. Característica propia de los delitos que se conoce con el nombre de tipos penales complejo alternativo, clasificación de delitos penal 1. Bien. Primera característica. Segunda, fíjense cómo comienza el articulado. Al que para impedir la extinción del incendio. Para impedir. Es lo mismo que si hubiera dicho con el propósito de impedir o con la finalidad de impedir la extinción de un incendio u otras obras de defensa. ¿Qué me está diciendo este para? Cada vez que hay un para, un propósito de, con la finalidad o con el fin de, me está indicando algo. Ahí tengo una pequeña alarma, me dice eso dentro de un tipo penal es un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo. Los elementos subjetivos del tipo distintos no tiene nada que ver con el dolo. Es algo más que exige el tipo penal. Los elementos subjetivos se clasifican en volitivos, como en este caso, que tienen que ver con la voluntad, con la finalidad, o cognoscitivos. Normalmente cuando en un tipo penal encontramos el que a sabiendas, ahí se me prende otra alerta, el a sabiendas me está diciendo que acá hay un elemento subjetivo del tipo, pero es de carácter cognoscitivo, de conocimiento, el que a sabiendas. Esto lo vamos a ver en varios delitos, incluso dentro de este mismo título, por ejemplo en el artículo 190 en lo referido a los atentados a los medios de comunicación, específicamente el peligro de desastre aéreo contemplado en el artículo 190. Bueno, pero acá estamos hablando de un elemento subjetivo del tipo de carácter volitivo, ¿no? El que para impedir, hasta ultraintencional, se lo puede denominar también, o de tendencia interna subjetiva, como quiera. Pero lo cierto es que lo advertimos aquí. No tiene nada que ver con el dolo, pero influye sobre. Me está diciendo dos cosas. Cada vez que hay un elemento subjetivo de carácter volitivo dentro de un tipo penal, me dice dos cosas. En primer lugar, que únicamente el dolo directo es compatible con la figura. Y en segundo lugar, que no es necesario que se concrete el propósito que persigue el autor para que el delito quede perfeccionado. Si alguien preguntara, entonces es necesario que se haya impedido la extinción del incendio, no es requisito.
Cuando hay un elemento subjetivo del tipo de carácter volitivo, basta con que el autor haya obrado con esa dirección volitiva, no siendo necesario que haya logrado el resultado a los fines de la consumación del delito. Por lo tanto, el delito se consuma aun cuando no haya impedido, en el ejemplo que di, la extinción del incendio. Hay otra cosa más aquí también que advertimos. ¿Cuándo se puede cometer este delito? En el ejemplo que di, ¿recuerdan de la universidad, de la facultad? Se los cambio. Voy ahora a la facultad y me llevo todos los extinguidores que hay. Me los llevo a mi casa. O los destruyo. ¿Cometo este delito? No. O sea, No. tiene que ser el contexto. No lo cometo. ¿Por qué no? Contexto, ¿qué más? Porque debe haber un peligro inminente que tu acción típica No. Acá no exige peligro. ¿Estaría en el 186 ahora? Estamos analizando el 188 segundo párrafo. Yo puse el ejemplo de que producido un incendio en la facultad se está quemando, aprovecho y mientras voy bajando las escaleras voy descargando los extinguidores. Cometería este delito que estamos analizando, porque obro con la intención de impedir la extinción del incendio, ¿no es cierto? Ahora, el ejemplo que planteé acá fue, voy ahora hasta la facultad, supongamos que están las puertas abiertas, y descargo todos los extinguidores. Porque digo, si llega a producirse un incendio, no quiero que nadie, voy con esa intención, con la intención de que el día que se produzca, no se lo pueda atacar con los extinguidores. ¿Cometo este delito? Sí, no, porque dice para impedir la extinción de un incendio. Sí, yo lo hago con la intención. Pero tiene que seguir sucediendo. Es que justamente ¿Cómo? al vaciarlos los hizo inservibles a los extinguidores, entonces sí configura. Y si se los lleva a su casa y los oculta, también. Es más pero difícil, dice para impedir. Por ejemplo. Lo hago con la intención de impedirlo. Es que entonces configura, tanto si se los lleva a su casa como si usted los vacía, es lo mismo. Pero, por ejemplo, trasladó el ejemplo a la destrucción de obras para evitar la inundación. O sea, ¿cómo hace para las obras se construyen en el momento, no se construyen en el momento de la inundación, entonces sería imposible destruirlas en el momento de la inundación para evitarlas? ¿No? Para mí el incendio se tiene que haber producido. Bien. Sí, doctor. Bien. O sea, sin incendio. Acá, si no hay incendio ustedes habrán estudiado en Penal 1 o lo habrán repasado. Elementos, los tipos penales. Los tipos penales contienen elementos circunstanciales, de tiempo, de lugar. Acá tenemos un elemento circunstancial de tiempo implícito. Este delito solo puede cometerse, en principio, desde que se produce un incendio hasta que se extingue, ya sea naturalmente o por la acción de los bomberos o de cualquier ser humano. O sea, hay un lapso en el que puede cometerse este delito. Elementos circunstanciales de tiempo de los tipos penales, penal 1. En este caso, implícitos. ¿Alguno podría decirme algún ejemplo de un elemento circunstancial de tiempo en un tipo penal explícitamente consagrado? No. El que durante el transcurso de un proceso, después de una sentencia condenatoria, delito de insolvencia fraudulenta. El homicidio en ocasión de robo. Sí, podría ser. ¿El parricidio?
explícita tienen, por ejemplo, insolvencia fraudulenta, en fin. Bueno, hay varios supuestos. En donde el legislador dice, este delito puede cometerse en este momento y nada más. Acá no lo dice expresamente, pero está implícito en la figura. Es decir, que en principio, y vuelvo a repetir la palabra, en principio, desde que comienza el estrago hasta que finaliza, en ese interín solo se puede cometer el delito. Si yo lo hago hoy, me llevo al extinguidor a mi casa, lo sumo para hacer un delito de hurto. Si lo hago inservible, lo destruyo, podrá ser un delito de daño, pero no este. Profe, tengo una duda. Aun cuando en ambos casos, sí, ahí voy, aun cuando en ambos casos haya obrado con toda la intención de que no se extinga el incendio en el caso de producirse. Sí, me decía. Sí, los elementos circunstanciales tienen que ver con los delitos también de delicta propia, los que se llaman así. Puede ser para cualquier tipo de figura penal, no necesariamente están restringidos a ello. Los elementos de tiempo, de lugar, incluso yo se los mencioné por ahí muy rápidamente, más específicamente cuando vimos el artículo 80, inciso 10, ¿lo tienen a mano? El militar que mata al superior. ¿Qué dice? ¿Lo tienen ahí? Léanlo, por favor, si alguno lo tiene a mano. A su superior militar frente al enemigo, tropa formada con armas. Frente al enemigo, tropa formada con armas. Ahí estamos hablando de un elemento circunstancial, temporal y de lugar a la vez. Frente al enemigo, me está diciendo que tiene que estar en un lugar determinado. No en cualquier contexto del lugar se puede producir este delito. Y en un tiempo de guerra. Solamente la tropa se forma en esos casos cuando hay una guerra de carácter internacional, por ejemplo. Pero abarca cualquier clase de tipos penales, sean de propia mano, sean considerados propios o impropios. De omisión, gracias por subirlo, Iván. En fin, no tiene que ver exactamente con la categoría, con la calidad de delito, sino más bien con la redacción del tipo penal. En este caso son elementos circunstanciales implícitos. También lo vamos a ver, no lo suban, pero lo vamos a ver, por ejemplo, en el artículo 198, cuando toquemos dentro de este mismo título el delito de piratería. El que en el mar o ríos navegables me está diciendo dónde se puede cometer este delito. Es un elemento circunstancial del lugar. El que practicare actos de depredación o de violencia, 198, inciso primero, piratería naval, me dice dónde se va a cometer este delito. Fuera de ahí no se puede cometer. Bueno, en este caso pasa algo similar relacionado con el tiempo. Ahora dije, en principio, porque en el ejemplo que les di, miren que esto tiene una variación increíble, o nos puede hacer variar algunas cosas. En el ejemplo que le di, vamos a suponer que yo tengo conocimiento de que uno de ustedes, tengo conocimiento, no estoy en coordinación, por decirlo de alguna manera, pero tengo conocimiento, llegó a mis oídos que uno de ustedes mañana iba a prender fuego a la facultad. Yo, sin tener contacto con él, me adelanto y voy y descargo los extinguidores. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cambiaría la solución? Depende si yo voy mañana. No, porque no se da la circunstancia. No, sí, porque si tiene conocimiento de la inminencia o la actualidad del desastre, debería de configurarse. Bien, esto es lo que dice Núñez. Esto es lo que dice Núñez. No importa, en mi ejemplo puede variar una circunstancia más. Núñez lo extiende ese periodo. Recuerden que yo le dije que el periodo desde que se produce hasta que se extingue. Núñez es quien va un poquito más atrás y dice esto, ¿no? Si tiene conocimiento, si tiene características especiales. Vamos a suponer que trabaja en meteorología
y está al tanto de que se va a producir, qué sé yo, un gran huracán, un vendaval en un determinado sector de la ciudad o cerca de la costa, y el autor obra con ese conocimiento. Entonces, él lo extiende al momento anterior, inminente, desde que toma conocimiento el autor de este hecho. Pero, está bien, en general la doctrina admite que es desde que se inicia hasta que termina. Salvo Núñez, que creo que en algunos casos puede llegar a tener razón de acuerdo a las circunstancias particulares, ¿no?, que se produzca el suceso. Pero lo que más me interesa destacar acá es qué pasa, quién puede ser autor de este delito, del 188.2. ¿Hay un autor particular, especial? ¿Se le exigen determinadas condiciones o calidades especiales? Por lo visto no. No. No es delicta propia, es delicto común. Muy bien. Perfecto. Yo les pongo este ejemplo. Vamos a seguir con la facultad. Yo soy el que prende fuego en la facultad, prendo fuego en el subsuelo y comienzo a vaciar los extinguidores para que lógicamente nadie le pueda apagar. Llego justo, escapo por la terraza. ¿Qué delito o delitos cometí? Se prende fuego, se genera un riesgo para los bienes. Vamos a suponer que no había ninguna persona ahí adentro. Hay riesgo para el edificio vecino, llegan los bomberos y finalmente apagan el incendio, ¿no? Pero no se pudo hacer uso de esos extinguidores porque yo los había descargado inmediatamente después que había prendido el primer fuego allá en el subsuelo. ¿Qué delito o delitos cometí? Para mí hay concurso entre el 186 y el 188, según. Bien. Bien. Sería el 186 y 103, porque la biblioteca de la facultad quedaría incluida, me parece. O sea, no hay ninguna subsidiariedad. Bien. No hay ningún elemento que plantee alguna subsidiariedad entre los dos. Entonces. Ok. A esa respuesta, que creo que es bastante coincidente, voy a poner dos ejemplos. Uno que tiene que ver, no lo han visto, ¿no? Todavía, falsificación de moneda. 282 del Código Penal castiga una pena de 3 a 15 años el que falsificare moneda de curso legal y que la introdujera al país, expendiere o pusiera en circulación. 282 del Código Penal. Vamos a suponer que yo soy el que falsifica la moneda y luego la pongo en circulación. ¿Cometo un delito o dos? Está dentro del mismo tipo penal, habíamos dicho tipos penales complejos alternativos, a pesar de que es una conducta posterior a la falsificación, la puesta en circulación, ¿no? Segundo ejemplo, que quizás sea más comprensible. Hurto el televisor de un vecino que tenía la ventana abierta. Me lo llevo, puedo disponer de él, tengo la posibilidad, hago 2 o 3 cuadras, doy una vuelta a manzana para tratar de colocarlo, de venderlo. Le pregunto a un vecino, a otro, che, ¿querés un televisor? No, ¿querés otro televisor? Ya tengo posibilidad de disponibilidad, ¿sí?, para que no haya problemas con la consumación delictiva. De repente aparece un patrullero. Estaba de guardia nada más, pero yo creo que alguien me descubrió, me descubrieron, me vendieron. Entonces, ¿qué hago? Lo tiro a una zanja y lo rompo todo el televisor. Y resulta el patrullero siguió de largo. Luego da la vuelta, cuando advierte todo esto, me detienen y el fiscal me acusa por hurto y daño. ¿Ustedes qué dirían a eso? ¿Está bien? No se concretó la figura del hurto.
Oh, Miren sí, que perdón, no, estoy confundida. puse empeño para decir que estaba consumado. Es consumado, sí. Está consumado. O sea, ya hay una disponibilidad por parte tuya. Hay un desapoderamiento también de la parte del pasivo. Y además hay daño. Y el daño. Lo rompiste. Bueno, pero era tuyo. O sea, me condenarían por el hurto y el daño. Acá dice robo porque rompió el objeto, pero eso es inmediatamente después, no sería robo. Pero el daño también se le agrega. Y no se subsidiaría el tipo de daño. Dice siempre que no constituya otro. Por eso, para mí es un delito más severamente penal. Hurto consumado. ¿Alguna vez sintieron hablar de la teoría de actos posteriores copenados? Una vez que yo ya me apoderé ilegalmente de un objeto, todo lo que hago con posterioridad, incluso destruirlo, forma parte de la primigenia conducta delictiva. Son actos posteriores que lo único que hacen es agotar la acción, no consumarla. Hay que distinguir entre consumación y agotamiento de una conducta delictiva. Y yo creo que en este caso del incendio es igual. Si yo soy el autor del incendio, soy el que prendo fuego, el hecho de vaciar los extinguidores, lo único que hace es agotar la conducta primigenia y original. Con lo cual, entiendo que no hay un concurso delictivo. Al autor de esta acción solo se le va a aplicar el artículo 186, inciso primero, inciso tercero, el que quiera, pero nunca el 188, segundo párrafo. Porque si se trata del mismo autor, la conducta del 188, segundo párrafo, lo único que hace es agotar la acción principal. ¿Sí? Entonces, de compartirse esto, diríamos que a la pregunta de quién puede ser autor, la respuesta sería: autor puede ser cualquiera del 188.2, excepto que sea el autor del desastre o del estrago. ¿Se entendió el razonamiento? Sí. ¿O quedó alguna duda? La intención que tuvo de provocar el daño no se considera. Lo que se tiene en cuenta es que él quiere provocar el daño con el incendio. Es decir, le prende fuego. El hecho de descargar los extinguidores es la continuidad de la misma acción. No representa una nueva delictuosidad, por más que esté encuadrado en el 188, segundo párrafo, porque es el autor de la conducta que origina ese peligro, ese daño, ese peligro, etcétera, etcétera. Son actos posteriores copenados, una vieja doctrina de Maurach en adelante, en el derecho alemán, penal 1, nuevamente. Ya creo que dije la palabra penal 1 más de 5 veces en esta charla, en 2 artículos. Tiene que ver con esto, con el agotamiento y la diferencia entre el agotamiento de una conducta con la consumación. Son 2 cosas diferentes. Hay veces que, por lo general, en el Código Penal, cuando se castiga una acción, y de ahí la amplitud punitiva, es porque considera que todo lo que se haga con posterioridad a ello ya está copenado, o sea, conjuntamente penado con la acción principal. Cuando el legislador pone una pena hasta 6 años por el delito de robo, es porque considera que una vez que el sujeto se apoderó de un objeto que no le correspondía, de una cosa mueble, todo lo que haga con esa cosa, aún destruirla, no va a configurar una nueva ilicitud, sino que implica la consumación, el agotamiento, consumación primero y agotamiento de la conducta principal, y de ahí la escala punitiva. Como con tantas otras formas que aparecen en nuestro Código Penal, pero bueno, no lo vamos a charlar acá. Lo que les quería señalar, con referencia al sujeto activo de este delito, es que si bien es indiferenciado, según el texto, creo que cuando se trata del autor del estrago, esta figura representa el agotamiento de la conducta principal
y por lo tanto había que aplicarle la conducta típica que él cometió, sea incendio, explosión, inundación, estrago, etcétera, etcétera. O sea, esto no sería aplicable para el autor del estrago, aun cuando no requiere este delito de un estrago delictivo previo, puede ser de carácter natural, ojo. Sí. O sea que habría dos autores, un autor del estrago y otro autor que pone en peligro. No necesariamente, por lo que acabo de decir, no necesariamente, pero sí. Pero sí. El autor del 188, segunda parte, tiene que ser ajeno al estrago, para que quede claro. Este estrago puede ocurrir por la naturaleza o por ser obra de un tercero. Pero lo que sí creo yo, el autor del 188, segundo párrafo, tiene que ser ajeno a ese estrago. Porque si no, se le aplicaría la figura del estrago y no esta. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, sí. Fíjense qué importante todo esto, ¿no? Porque es un delito que no tiene demasiada aplicabilidad, no es algo que, digamos, se ve cotidianamente, y sin embargo es importante desde el punto de vista del análisis, porque esto le va a servir a ustedes para analizar cualquier otra figura similar. A ver, si hay un elemento circunstancial implícito dentro de un tipo penal, marcamos el para cada vez que hay un para, o cada vez que hay con el propósito, con la finalidad de, me está diciendo que hay elementos subjetivos del tipo, que el dolo directo es el único compatible con la figura, me está diciendo que cuando hay más de una acción lo que puede haber es un tipo penal, lo que hay es un tipo penal complejo alternativo de acuerdo a esta modalidad. Fíjense todas las características, quién puede ser el autor, cuándo puede estar agotado o no la conducta con un acto posterior. Fíjense qué importante en el análisis, a pesar de que es una figura que no es muy aplicable, ¿no? Bien, incluso yendo a las acciones típicas, no me quiero demorar mucho con esto, para entrar ya en el tema armas y explosivos. Fíjense que estamos hablando de conductas que tienen que ver con la sustracción, no dice el que se apoderare, sino sustrajere, ¿no? Dentro de las acciones típicas, oculta, sustrae o hace inservibles. Acá no habla de apoderarse, habla de sustracción, con lo cual quitarlo de la esfera de custodia de quien tiene la posibilidad de utilizarlo es ya configurativo de la ilicitud. Distinto hubiera sido si dijera apoderarse. Por eso el hecho de sacarlo de la esfera de la custodia no implica automáticamente, en el caso del 188.2, un concurso con el delito de hurto, porque este exige menos, no exige el apoderamiento. Basta con que el autor lo quite de la esfera de custodia para que nadie lo pueda utilizar. Lo mismo en el caso de la ocultación. En la ocultación no lo quita de la esfera de custodia, pero lo pone dentro del mismo lugar en un ámbito donde nadie lo pueda encontrar o no pueda ser encontrado fácilmente. O directamente lo hace inservible, como habíamos puesto el ejemplo de la descarga. Y acá pasa algo similar a lo que veíamos anteriormente, porque los objetos de protección, ¿qué es lo protegido? ¿Qué es lo que no se puede sustraer, ocultar o hacer inservible? Son todos los materiales, instrumentos u otros medios, y nuevamente acá dice, destinados a la extinción o a la defensa contra un estrago, ¿no? Destinados a la extinción o a la defensa referida. Ejemplo rápido, prendo fuego a la facultad y lo que hago es cortar los cables de teléfono o colocar un bloqueador de señal de celulares para que nadie pueda llamar a los bomberos. Soy acusado por este delito, vamos a suponer que soy ajeno al estrago, pero bueno, bloqueo los celulares, corto el cable de teléfono y cuando el fiscal me acusa, dice, mire, doctor Tasso, usted es autor del 188 segunda parte porque tuvo la intención de impedir, sí, correcto, quería que se quemara toda la facultad, reconozco el hecho. Bueno, hizo inservibles
Sí, es verdad, lo hice inservible, no se pudo usar en ese momento. Materiales, instrumentos o medios destinados a la extinción o a la defensa referida. Salta mi abogado y me dice, discúlpeme, el teléfono no es un medio destinado a la extinción de un incendio, ni a la defensa de nada. Por lo tanto, mi cliente es inocente, debe ser absuelto porque no están dadas las circunstancias del tipo objetivo. ¿Ustedes qué contestan? Sigue mi abogado defensor diciendo, mire, acá nadie puede calcular que un celular es un medio destinado a la extinción de un incendio. Terminemos el juicio acá, déjenlo en libertad. Pero era el medio para llamar a los bomberos, por lo menos. Sí. Y destinado a la defensa, al auxilio. No. Sí. Una pregunta medio con trampa para... Habría que ver, ese argumento no es malo. Porque dice otros medios destinados a la defensa, ¿podría incluirse ahí? Pero no está destinado. Claro, es lo que yo digo. Habría que ver si se toma como propia o impropia la función de la cosa. Si bueno, es lo que hablamos, por eso lo traje destinada a, digamos, evitar ese daño, o si con eso puedo evitar que otro sujeto lo realice con otro instrumento. Eso es lo que yo estoy pensando. Lo traje a colación porque lo habíamos visto en el párrafo anterior, ¿no? Aun cuando no estuviera destinado el dique precisamente a impedir la inundación, sino que tuviera otra utilidad, como por ejemplo generador de electricidad, también quedaba comprendido en el tipo. Vale decir, acá se entiende con un concepto amplio la destinación del medio de acuerdo a las circunstancias especiales en cada caso. Es decir, todo aquello que sirva a contribuir a la defensa en forma directa o indirecta queda comprendido dentro de la previsión legal. ¿Pero no sería válido nunca el planteo de su abogado? No, en este caso no, por ausencia de objeto de protegido no, de protección no, porque en esto conteste la doctrina de que incluso cualquier otra cosa que pueda servir, una soga, que pueda servir para sacar a la gente que ha caído en un foso a raíz de un estrago de esta naturaleza, es considerado como un medio de salvataje, aun cuando no necesariamente esté destinado a ello, ¿no? Por eso, si entramos a hablar específicamente del destino de cada una de las cosas, es medio relativo. Incluso hasta hoy mismo, un celular no sabemos bien cuál es el destino. Si es para sacar fotos, para contestar mail o para hablar por teléfono, o para hacer dibujitos TikTok o mantener contacto en redes sociales. ¿Cuál es la destinación específica? En realidad, todo aquello que puede servir en ese momento para la defensa o para la contribución al auxilio de la defensa está considerado dentro del objeto de protección. Y tiene cierto sentido porque está relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Sí, alguien me preguntaba algo. O sea que tiene que ver también con la voluntad de la persona, por ejemplo, en cortar Siempre. No olvidemos que es un tipo penal caracterizado por la fuerte presencia de un elemento subjetivo del tipo. El autor debe obrar con la intención de querer impedir la extinción del incendio o que el estrago pueda llegar a ser controlado. Eso es lo que lo guía al autor de este delito y por eso se lo castiga. Está construido sobre una base muy fuerte, muy sólida de elementos subjetivos del tipo, caracterizado por esa voluntad de actuar en ese sentido, ¿no? Sin ninguna duda, eso siempre debe existir. No estamos hablando acá de una conducta imprudente, ni mucho menos. Al contrario, el tipo subjetivo implica no solo el conocimiento y la voluntad de actuar de esa manera, sino en el propósito, en algo que va más allá de todo eso, que es querer firmemente que el incendio no se controle o el estrago no se pueda llegar a controlar. Se causa mayor daño. Lo que quiere el autor es que cause mayor daño todavía, impidiendo a los demás que puedan llegar a controlar. Pero tampoco estamos hablando de un estrago acá. Son conductas relacionadas con estrago, pero no constituyen estrago. ¿Entiende?
El elemento subjetivo es lo que nos va a permitir diferenciarlo del hurto calamitoso, por ejemplo. Es el clave, el elemento subjetivo distinto del dolo que requiere este tipo, ¿no? No necesariamente en el caso del hurto calamitoso o de cualquier otro. Lo que lo va a diferenciar del hurto, de delitos contra la propiedad, es el momento en el que se produce el hecho. En el momento que se produce en el estrago, nos va a diferenciar de un delito de hurto. Y en el caso de que se considere la calamidad como la oportunidad que tiene el ladrón de apoderarse de todo eso, la diferencia va a estar por el aspecto subjetivo, casi. Porque en este caso debe obrar siempre con la intención de que el incendio se siga propagando, que el estrago no se pueda controlar. En el hurto calamitoso lo que hay es directamente un apoderamiento aprovechando las facilidades de una conmoción de estas características. Por el otro lado, acabo de decir que tampoco es necesario ni es requerido por el tipo penal que el sujeto obre tratando de hacerse de un bien de su propiedad, porque acá no se habla del apoderamiento, sino de una sustracción. Esto es, con el solo hecho de quitarlo de la esfera de custodia es suficiente, aun cuando no se apodere del objeto. O sea, tenemos varias diferencias con el hurto y con el hurto calamitoso especialmente. Y la principal es esta, ¿no? La que surge del aspecto subjetivo, por un lado, porque acá obra con la intención de que no se extinga el incendio, mientras que en el hurto calamitoso eso no existe. En segundo lugar, acá no requiere el apoderamiento, cosa que el hurto calamitoso sí lo requiere. Acá se conforma con menos. Con el solo hecho de sacarlo de la esfera de custodia o sin sacarlo de la esfera de custodia, lo oculta, muchísimo menos todavía. Esto no tiene nada que ver con la propiedad, no tiene nada que ver con ningún ánimo de posesión, de propiedad, de apoderamiento, absolutamente nada. Esto está íntimamente vinculado con la naturaleza del bien jurídico tutelado, que es la seguridad de todos. Lo que hace con su conducta aquí el autor del 188, inciso 2, es seguir persistiendo en el estrago para que ocasione mayores perjuicios, para que ocasione mayor peligro para la comunidad en general. Pero no se hace desde un punto de vista de carácter patrimonial. No está comprometido el bien del patrimonio ni se quiere beneficiar el autor de esta conducta con algo patrimonial o que represente un beneficio económico. Doctor, y se puede inhabilitarlo solamente, suponiendo que vacíe los matafuegos y los deje, también está en el 188.2, ¿verdad? Sí, el ejemplo que puse es uno de los tantos ejemplos, ¿no? El 188, inciso segundo, ¿sí? ¿Qué me decían? ¿Alguien más? Sí, si se consuma con la efectiva puesta en peligro. Sí. Porque si lo encuentran escondiéndolo, quedaría en tentativa, por ejemplo. Sí, esto desde el punto de vista de la acción son delitos que requieren un resultado. Esto es, sustraer, en el sentido que le hemos dado, ocultar o hacer inservible. Todos representan una exteriorización de su voluntad, ¿no es cierto?, que se trasluce en el mundo exterior. Ahora, desde el punto de vista del bien jurídico tutelado, es un delito de peligro. Son todos delitos de peligro común, deberían ser todos de peligro común. Ya vamos a ver que no siempre el legislador respetó esta posición, pero sí, sin ninguna duda. Podría admitir tentativa en la medida que no se haya completado la sustracción, el ocultamiento o el hecho de hacerlo inservible. Se produce una muerte luego de cometer me preguntan acá, el 182 segundo. ¿Qué sucede? No está vinculado, no hay un propósito acá por parte del autor de este delito. Las muertes, los daños que se produzcan a consecuencia del estrago serán propios, atribuidos exclusivamente al autor de ese estrago, y si es un caso de la naturaleza, un hecho fortuito. Pero no podemos aplicarle esta consecuencia e imponérsela al autor de esta conducta.
No, esto está simplemente vinculado con ello, con lo que estamos hablando. No tiene nada que ver con la vida de las personas. Bien. Alguno puede subir el 189, dos cositas. Hoy no vamos a llegar a nada. 189 solo. Si lo pueden subir acá al chat. Porque yo no lo tengo a mano. Lo había copiado y no me lo permitió. Acá está. Muy bien, muchas gracias. Y vamos. Hasta ahora hemos visto todos tipos dolosos, ¿no? El 186 con sus variables y sus 5 incisos, el estrago, 187, estas dos figuras que no son estragos del 188, primer párrafo, rotura de dique, y este que tiene que ver con el hecho de la continuidad de un estrago, o el querer que continúe el estrago y que nadie lo extinga, el incendio o controle el estrago propiamente dicho. Y ahí pasamos a la forma culposa. Un tipo culposo genérico. Porque dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. Es decir, es la modalidad culposa referida a incendios y otros estragos. Ustedes ya lo conocen, también lo han visto no solo en Penal 1, lo hemos visto también acá en Penal 2, creo que específicamente con el homicidio culposo, las lesiones culposas. Nos damos cuenta que es un tipo culposo porque utiliza la fórmula imprudencia o negligencia, a veces se le agrega impericia en el arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, pero en definitiva estas dos últimas hipótesis no son más que variables de imprudencia o negligencia, ¿no? El imprudente normalmente hace lo que no debe hacer y el negligente no hace lo que debe hacer. Pero son dos caras de la misma moneda, donde hay una infracción al deber objetivo de cuidado, en fin, conocemos todos más o menos la modalidad culposa. Ahora bien, cuando está referido así en forma genérica, nosotros tenemos que unir o hacer de alguna manera coincidir la modalidad culposa a la acción dolosa respectiva. Lo único, siempre estamos referidos a conductas anteriores en su modalidad dolosa, ¿no es cierto? No cambia nada, nada más que el aspecto subjetivo, de algún modo. Esto es que el autor obró, realizó la conducta típica, pero nada más que lo hizo no dolosamente, sino en forma imprudente o negligente. Entonces esto de unir las conductas, digo, cada vez que se le imputa a alguien un tipo culposo, como este, debemos relacionarlo íntimamente con la modalidad dolosa que le estamos imputando, nada más que en su forma culposa. Me explico con un ejemplo. Si decimos que alguien provocó un incendio que generó un peligro para los bienes en forma imprudente o negligente, realizó esa conducta, tenemos que decir que cometió el delito del artículo 189, primer párrafo, en función del artículo 186, inciso primero. ¿Me van siguiendo? Si el sujeto lo que hizo fue, a través de, por actuar imprudente o negligente, generar un incendio que puso en riesgo archivo público, le tengo que imputar el delito del 189 en función del artículo 186, inciso tercero. Si no procedo de este modo y solo le imputaría el 189, el imputado bien podría decir, pero ¿de qué modalidad me está hablando? ¿Se dan cuenta de lo que voy diciendo? Siempre tiene que haber una referencia a la tipicidad dolosa que se le imputa nada más que esta vez a título de imprudencia o negligencia. Lo tengo que vincular, ¿no? Vamos a suponer que este sujeto
causó un estrago por medio de sumersión de la nave, dado que era el capitán y la manejó en forma imprudente o negligente y con ello ocasionó el hundimiento de la nave. ¿Qué le debería imputar? ¿Alguno me podría decir? Y el 189 seguro, pero en relación En función... ¿Cuál es el resultado? En función del 187. ¿Murió alguien, por ejemplo? Correcto, en función del 187. Si alguien, cuidado, si alguien por imprudencia o negligencia destruye un dique haciendo surgir el peligro de que se produzca una inundación, ¿qué? Comete delito y en su caso, ¿cuál? Comete el delito imprudente de destrucción de dique, o sea, comete el 189 en función del delito doloso de destrucción de dique. Del 188 primer párrafo. Decir. Claro. Dejémoslo ahí, avancemos un poquitito. Si alguien por imprudencia o negligencia en el transcurso de un incendio descarga los extinguidores, ¿qué delito, si es que comete, habría cometido este sujeto? El ¿Entienden? 189 en función del 188 segundo párrafo. Bien. Las dos respuestas están mal. ¿Por qué? Para mí el crimen causa tiene que... los delitos culposos son números clausus. No debería haber una imputación penal a ese sujeto porque no está establecido el tipo penal culposo. Esa sería mi idea. Muy bien. ¿Por qué? Porque los tipos penales culposos son números clausus. Y en este tipo no se establece eso, sino que dice le causaron incendio o un estrago, no el que sustrajese... Exactamente. O, bueno, como dice el artículo, sustrajese, ocultase material o instrumento de otros medios destinados a la extinción. Lo que se castiga, es correcto, Juan Manuel. Lo que se castiga acá es la causación de un incendio o un estrago en forma culposa. Por eso me aclaré varias veces de decirle que el 188 no hay ningún estrago, son formas anticipatorias o eventualmente extensivas, pero no se trata ni de un incendio ni de un estrago. Por lo tanto, el 189, en tanto consiste en causar un incendio o un estrago, jamás puede serle aplicable a las figuras del 188, porque el 188 no contempla ni un incendio ni un estrago. ¿Se entiende? Por eso hay que leer muy cuidadosamente el Código Penal. Si no, podemos caer en el error que ustedes caen fácilmente, es decir, es algo que podemos cometer todos en una lectura rápida. Y acá es donde yo llamo la atención. Digo, cuidado, hay que leer muy detenidamente el Código Penal para no cometer estos errores. ¿Se entendió? Profe, ¿en el del 187 sí? Sí, claro, porque ahí es un estrago. El 187 se llama estrago propiamente dicho. Ahí bien se puede hacer, y de hecho fue aplicado, y de hecho el segundo párrafo que tenemos acá, que dice, si el hecho o omisión culpable pusiera en peligro de muerte o a alguna persona o causare la muerte a alguna persona, el máximo podrá elevarse hasta 5 años. Y lamentablemente ha sido aplicado varias veces en función del artículo 187 en su modalidad de derrumbe de edificio, ¿no? Desde famosos casos en Pinamar, derrumbe de balcón con muerte de 3 o 4 chicos que habían alquilado ahí. Lamentablemente es de aplicación y ahí está relacionado el 189, segundo párrafo, el que estamos viendo, cuando se produce una muerte, tiene que haber un nexo causal ininterrumpido, etc. Todos ya sabemos más o menos cómo funciona esto, en función del artículo 187 dentro de la modalidad derrumbe parcial de un edificio, ¿no?
Sí, tranquilamente. Son los casos que mayor aplicabilidad tienen, lamentablemente. Bien, mi idea era entrar en el artículo 189 bis, se nos ha hecho larguísimo. Pero si quieren, vamos, ¿están muy cansados? Tenemos 10 minutos más. ¿Puede ser? ¿Por qué no presentar otra clase? Sí, sí, doctor. Sí. No escuché bien, perdón. No, yo Sí, tengo Yo tengo otra clase, así que me voy a tener que retirar. Así Sí, yo también. otra clase, Queda grabado. Si usted lo explica, queda grabado para los que se tienen que retirar. sí, pero va a quedar cortado, va a quedar cortado. Prefiero hacer otra clase y dejar la grabación entera del artículo 189 bis, porque es bastante largo, es extenso. No tiene sentido cortarlo, porque le va a quedar a los que quieran entrar, le va a quedar un pedacito grabado en esta clase y el resto grabado en otra. Entonces me parece mejor, por una cuestión sistemática, voy a ver si encuentro un día, en particular, si no es este jueves, el lunes que viene, para abarcar todo el 189 bis, porque es muy importante, me parece que es muy importante y también tiene estas cositas, especialmente en el primer párrafo, varias cositas para analizar. Entonces me parece que va a ser mejor cortar ahora y hacerlo todo en una clase. Aun cuando no puedan concurrir, por lo menos va a quedar grabado, pero en una misma clase, el 189 bis, y creo que eso va a ser incluso más productivo para ustedes y menos complejo. ¿Bien? ¿Quedamos así entonces? Bien, bien. Nos vemos la próxima, cualquier cosa les voy avisando cuando nos ocupamos de esto. Y si no, va a quedar grabado y también lo vamos a hacer saber para que ustedes lo puedan consultar en el caso que no puedan estar en la clase, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego, doctor.